Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hay momentos en la vida en que son muy tristes. Cuando aquella persona a quien amamos, a quien queremos, deja de existir en este mundo. La palabra del Señor en San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 25, nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Aquella persona ha muerto, pero vivirá siempre allá en la presencia del Señor, en nuestros pensamientos, en aquellos momentos de alegría que vivimos con ella, también en momentos de tristeza. Pero tratemos de recordar a estas personas que ya no están con nosotros en las cosas buenas que nos dieron, con mucha más razón, cuando es mamá quien parte. Esa madre que te dio tanto cariño, tanto amor, que si le hubieran pedido arrancarse el corazón, se lo hubiera arrancado, se lo hubiera sacado y lo hubiera entregado por ti, que eres su hijo y su hija. Hoy me levanto con la triste noticia que una persona a quien quería muchísimo yo, madre de un hermano, un compañero, un buen amigo, ha fallecido. La tristeza nos invade a todos los que la conocemos, o la conocimos mejor dicho. Le rogamos al Señor por el alma de ella, para que el Señor le dé el descanso eterno. El Evangelio de este día tomado de San Mateo, del capítulo 5, versículos del 17 al 19. Días anteriores, el lunes por ejemplo, el Señor nos hablaba de la bienaventuranza. Felices los tristes, felices los pobres, felices los que no tienen trabajo. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué felices los pobres, los que no tienen trabajo, los que sufren, los que buscan justicia y no la han encontrado? Pero es una manera que a través de la bienaventuranza vivamos nuestra vida en este mundo. El Señor nos invita a amarnos, a querernos, a cuidarnos unos con otros. Y el día martes, ayer, el Evangelio nos hablaba de la sal y la luz que tenemos que ser en este mundo. Porque la sal le da sabor a los alimentos. La luz nos sirve para iluminarnos en las noches que están oscuras. Y así debemos ser nosotros, ser esa luz en el camino de otros, en el camino de nuestros hijos. Brillar para que los demás vean que los cambios se pueden hacer y puedan cambiar ellos y busquen al Señor. Porque la sal que no sirve se tira y todos la patean. Cuando vamos al mar, el mar que tiene esas sales, las pateamos cuando nos metemos ahí. Pero sin embargo, cuando compramos la bolsa de sal en el supermercado o en la tienda, la utilizamos de buena manera. Este es un proceso, hermanos y hermanas. El cambio no es de la noche a la mañana. Y hoy Jesús les habla a sus apóstoles de ciertas cosas que tenemos que cumplir para poder estar en el reino de los cielos. Escuchémosla con atención. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. ¿Cuál es ese último mandamiento que dejó Jesús antes de partir, hermanos? Lo hemos hablado y lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Y les dejo un mandamiento más, les dijo, que se amen los unos a los otros. Porque solo de esa manera, hermana y hermano, podrás encontrar paz y tranquilidad. Y no tendrás necesidad verdaderamente de dañar a tu prójimo. Por el contrario, le vas a ayudar
como ese primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y le pone un punto más, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos habla del último mandamiento. Jesús no venía a decirle, miren, los profetas todos son mentirosos. Las leyes que ustedes tienen no sirven para nada. Les vino a decir, cúmplanlas con amor, con respeto, con cariño. Cumplan las leyes, pero también no se aprovechen de ellas para dañar a otros. Y por eso a veces pasan las cosas que pasan en este mundo, en este momento. Muchos se aprovechan del poder que tienen en los gobiernos, en las instituciones, y lo que causan es daño a los demás. Jesús nos invita a que nos queramos, a que nos cuidemos, a que nos ayudemos mutuamente. Pero todos tenemos que poner de nuestra parte, no solo uno, no solo dos, todos. Porque si a mí me están tratando bien, yo tengo que tratar bien al otro. No puedo decir, a mí me tratan bien. No, yo no voy a tratar bien a aquel, porque no lo conozco. Hermano y hermana, el Señor nos invita a amarnos unos a otros, como Él nos amó verdaderamente cuando estuvo aquí en la tierra. Y nos sigue amando. Pues muchos hemos visto milagros en nuestras vidas. Hemos conseguido trabajo cuando le hemos clamado. Tal vez no inmediatamente, pero lo hemos conseguido. Hemos dejado el alcoholismo, dándonos fuerza al Señor para dejar eso. Las drogas, los malos pensamientos, las infidelidades, el ego, el rencor, esas cosas que nos enfermaban el alma las hemos ido dejando poco a poco. Por ahí vendrá un pensamiento tal vez malo, pero ya no como antes. Ya no actuamos ni reaccionamos hacia una ofensa como antes. Y eso es lo importante, ese cambio. El Señor nos invita a querernos, a cuidarnos. Y se los reitero nuevamente, a amarlos los unos a los otros. Entendamos que si no tenemos amor, si no hacemos las cosas con amor, si no le expresamos el amor a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, a papá y mamá, cuando ya no estén, créame que ya no sirve para nada si lo quieres demostrar. Es en vida que le tienes que demostrar a tus hijos cuánto los quieres, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tus compañeros de trabajo, cuánto aprecio les tienes, cuánto cariño le tienes a aquel amigo de años. Siempre le he dicho al grupo de la promoción, y no solo al grupo de mi promoción del colegio, no mucho, que a veces las amistades se vuelven hermandades, porque empiezas a querer a el compañero del colegio, del bachillerato, como un hermano. Y eso es lo bonito, que Dios te hace ver a aquel como un hermano tuyo. Hoy ha fallecido la mamá de un hermano mío, un compañero, un amigo. Pero donde está ella, créame que está feliz. Su hijo dio un cambio en su vida y eso la tenía feliz a ella en vida. Hagamos cortes, hermanos y hermanas, como dice nuestro párroco del Oratorio San José, con ciertas cosas que no nos hacen nada bueno, con ciertos amigos que no nos llevan por el camino correcto, que no nos ayudan en nada. Por el contrario, sin querer destruyen nuestras vidas. Hagamos corte con esos pensamientos negativos que tenemos. Cambiemos nuestro carácter. Tratemos de ser dóciles. Tratemos de entender la palabra del Señor para que esto nos ayude. Recuerden orar siempre por aquellos que están enfermos en hospitales o en casas, no importa que no los conozcan, clámele al Señor que sane a aquellas personas que están en situaciones difíciles de enfermedad, enfermedades terminales. Por los privados de libertad, sé que no conocen a ninguno posiblemente, pero clamémosle al Señor, pues muchos sufren estando adentro y sus familiares también. Que salgan los que tengan que salir, que sean inocentes, y aquellos que no lo son, pues tendrán que recibir lo que la ley dicta. No podemos tampoco andar
saltándonos la ley sin que recibamos un castigo. Pero solo será si te has saltado la ley, si la has hecho lo contrario de lo que dice la ley, ¿verdad? Oremos por el alma y el eterno descanso de los que ya no están con nosotros, para que el Señor les dé el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna y que puedan descansar en paz. Por los que no tienen trabajo aún, sigamos clamándole al Señor, sigamos doblando nuestras rodillas. No se cansen de pedirle. Llegará el momento en que Dios les va a responder. Y damos también por nuestro Papa León XIV, nuestro obispo Pablo Bolíndez, y toda la fraternidad del Oratorio San José y los sacerdotes de todo el mundo. Yo seguiré orando por ustedes. Les pido sus oraciones hacia mí, pues al igual que ustedes, puedo caer fácilmente en la tentación y nuevamente caer en ese hoyo profundo, ese lodazal donde el Señor me sacó. Pero tengo fe en mi Señor que eso no va a pasar, pero sigo orando diariamente porque me ayude y me dé fortaleza para que no caiga en eso. El Señor les bendiga, que tengan un excelente miércoles, paz y bien para todos.